El sol de Arizona caía sin piedad sobre la polvorienta carretera. Eran las 2:17 de la tarde, el aire brillaba con calor y mi confiable minivan, afectuosamente apodada Bessie, avanzaba retumbando como un viejo camello cansado. En el interior, mi esposa Sarah y nuestros 2 hijos, Max, de 10 años, y Lily, de 7, estaban discutiendo por una bolsa arrugada de patatas fritas. Caos de vacaciones estándar. Estábamos en un viaje por carretera desde Denver a San Diego, una oportunidad para escapar de la monotonía de la vida urbana y tomar el sol del desierto. Ahora, a mitad de camino del tramo aparentemente interminable de la carretera, estaba empezando a arrepentirme de no haber tomado la ruta más pintoresca, aunque más larga. De repente, Max gritó y señaló por la ventana. «Mira, papá. Bichos». Miré hacia allí, esperando ver un enjambre de cigarras, algo común en estos lugares. Pero un frío temor me invadió cuando vi lo que estaba señalando. No errores. Escorpiones. Docenas de ellos, con sus cuerpos negros brillando bajo la intensa luz del sol, se escabulleron por el asfalto en una ola horriblemente coordinada. Mi estómago dio un vuelco. No era raro ver escorpiones en Arizona, pero esto era algo completamente distinto. Esta fue una infestación. ¡Wow! ¡Genial! Lily chirrió, ajena al peligro. Son como pequeñas langostas. No está bien, Lily, espetó Sarah, con la voz tensa por la preocupación. Esos son escorpiones y pueden picarte mucho. Antes de que Lily pudiera hacer más preguntas, los escorpiones llegaron al auto. Con un horrible sonido chirriante, comenzaron a trepar por los neumáticos, sus cuerpos largos y segmentados palpitaban con gracia depredadora. Max gritó de nuevo, enterrando su rostro en el regazo de Sarah. El pánico me invadió. Pisé el acelerador con fuerza, pero Bessie, agobiada por el equipaje y los recuerdos, gimió en señal de protesta. Los escorpiones siguieron subiendo, y sus mandíbulas chasqueando eran una banda sonora espantosa para nuestro terror. «Están entrando». Sarah gritó, señalando uno particularmente grande que trepaba por la ventanilla del lado del pasajero. Giré bruscamente, evitando por poco un vehículo recreativo que circulaba lentamente en el carril opuesto. Los escorpiones cayeron, pero otros ocuparon su lugar, su número parecía interminable. El sudor me perlaba la frente mientras escudriñaba desesperadamente el horizonte. No hay gasolinera, ni parada de descanso, nada más que kilómetros de desierto árido y una monstruosa marea de horror venenoso acercándose a nosotros. «Papá, ¿qué vamos a hacer?». Max gimió, con lágrimas brotando de sus ojos. «Piensa, Marcos, piensa». Mi mente se aceleró. Recordando un documental que había visto sobre cómo sobrevivir a encuentros con escorpiones, grité, «Subid las ventanas. Cierra las puertas». Con manos temblorosas, Sarah y yo hicimos lo que nos indicaron. Max y Lily, finalmente comprendiendo la gravedad de la situación, se apresuraron a cerrar sus puertas también. El aire dentro del coche se volvió cálido y viciado, el olor a plástico y el miedo llenaron el reducido espacio. Afuera, el chasquido de las mandíbulas se intensificó. Los escorpiones pululaban sobre el capó, el parabrisas y el techo, y sus chasquidos resonaban como una sinfonía demoníaca. Cada rasguño contra el metal provocaba escalofríos por mi espalda. «Van a entrar». Lily gritó, señalando una rendija en la ventana. Me lancé hacia la guantera, buscando una herramienta, cualquier cosa para sellar el hueco. Mi mano se cerró alrededor de un rollo de cinta adhesiva, un salvavidas de un percance anterior en un viaje por carretera. Con manos temblorosas, arranqué una tira de cinta adhesiva y la pegué sobre la grieta, rezando para que aguantara. Sarah hizo lo mismo al otro lado, con el rostro sombrío de determinación. Tapamos cada agujero, cada grieta, con la esperanza de crear una barrera improvisada contra la marea creciente. El chasquido disminuyó ligeramente, pero no se detuvo. Los escorpiones eran implacables, sus cuerpos tapaban la luz del sol y arrojaban al coche una sombra escalofriante y opresiva. Max gimió, enterrando su rostro en el regazo de Sarah.
Lily, normalmente llena de energía ilimitada, estaba sentada inusualmente quieta, con los ojos muy abiertos por el terror. El tiempo pareció ralentizarse, cada segundo era una eternidad de horror chirriante y chirriante. El aire dentro del auto se volvió espeso con el olor acre de quitina quemada, un repugnante recordatorio de que algunos de los escorpiones estaban encontrando su ardiente muerte en el bloque del motor caliente. Justo cuando pensé que no podía soportarlo más, una débil sirena atravesó el silencio opresivo. La esperanza, una llama frágil, parpadeaba en mi pecho. ¿Podría ser? Entonces lo vi, una luz roja y azul parpadeante en la distancia, acercándose con cada segundo que pasaba. Un coche de policía, con la sirena sonando como un canto de salvación. Los escorpiones, sintiendo la llegada de su némesis, se dispersaron en una ráfaga de caos. Salieron del coche, algunos cayeron víctimas del asfalto caliente y otros desaparecieron entre los matorrales de la carretera. El coche de policía se detuvo con un chirrido delante de nosotros y su sirena finalmente fue silenciada. Un oficial alto y curtido, con el rostro marcado por la preocupación, salió del auto. Se acercó con cautela, sus ojos escaneando la escena. El coche era un cuadro grotesco, cubierto de escorpiones, algunos muertos y chisporroteantes, otros todavía moviendo sus venenosos aguijones. «Espera ahí», gritó el oficial, su voz, un sonido bienvenido en el silencio ensordecedor que siguió a la retirada del enjambre. Nos hizo un gesto. «Quédese en el vehículo hasta que me asegure de que sea seguro». El alivio me invadió como un maremoto. Me desplomé en mi asiento, mi cuerpo agotado. Sarah y los niños se aferraron a mí y su silenciosa gratitud fue un bálsamo para mis nervios. El oficial caminó lentamente alrededor del auto, mientras el haz de su linterna atravesaba la creciente oscuridad. Después de un minuto tenso, regresó a su auto y habló por radio, su voz era un zumbido ahogado. Unos minutos más tarde, otro vehículo, un camión de guardaparques, se detuvo detrás del coche policial. Una joven guardabosques, de rostro sombrío, salió y conversó con el oficial. Ambos miraron nuestro auto y luego a nosotros. Finalmente, el oficial se acercó nuevamente. «Muy bien, amigos», dijo, con voz más tranquila ahora. «Parece que te topaste con un desagradable enjambre de escorpiones. Por suerte, parece que han seguido adelante». «¿Seguiste adelante?», tartamudeé. «¿A dónde fueron?», respondió la guardabosques, su voz mezclada con un dejo de preocupación. «Estos enjambres son impredecibles. Podrían estar en cualquier lugar ahora. Enviaremos control de animales aquí para investigar el área, pero no irás a ninguna parte en ese auto». Mi corazón se hundió. ¿Atrapado en medio de la nada con un coche cubierto de escorpiones muertos y moribundos? No es exactamente el recuerdo de vacaciones que había imaginado. «Hay un motel a unas 20 millas atrás», ofreció el oficial. «Podemos brindarle una escolta. Su automóvil necesitará una limpieza e inspección minuciosas antes de que sea seguro conducirlo nuevamente». La decepción me carcomía, pero la seguridad era primordial. Agradecimos profundamente al oficial y al guardabosques, su llegada fue un punto de inflexión en nuestra pesadilla. La escolta de regreso al motel se sintió surrealista, un coche de policía con luces intermitentes despejando el camino para nuestra minivan infestada de escorpiones. En el motel, la gerente, una mujer de rostro amable y una arruga permanente de preocupación en la frente, se apiadó de nosotros. Consiguió una habitación e incluso se ofreció a remolcar el auto a un mecánico local especializado en... Bueno, digamos que los problemas automovilísticos relacionados con los escorpiones no eran algo que él anunciara. El resto de la noche fue una confusión de cansancio y alivio nervioso. Max y Lily, todavía conmocionados, se aferraron a nosotros, acribillándonos con preguntas que no podíamos responder. Sarah y yo intentamos proyectar una sensación de calma, pero el recuerdo del implacable enjambre aún nos provocaba escalofríos. Al día siguiente, las noticias informaron sobre el enjambre misterioso que había aterrorizado un tramo de la carretera. Al parecer, las fuertes lluvias combinadas con los trabajos de construcción habían alterado un nido de escorpiones escondido, provocando un éxodo masivo.
Las reparaciones del coche duraron 2 días angustiosos. El mecánico, un anciano brusco con bigote tipo manillar, me dijo que nunca había visto algo así. Limpió el auto por dentro y por fuera, lo fumigó 3 veces y finalmente lo declaró libre de alacranes con una mueca. El resto de nuestras vacaciones fue un asunto tranquilo. Visitamos museos y comimos en restaurantes. El paisaje desértico nos provocaba un nuevo tipo de miedo. La imagen de esos escorpiones pululando y chasqueando quedaría grabada para siempre en nuestras mentes. Regresamos temprano a casa, los alguna vez preciados recuerdos de Arizona ahora acumulando polvo en un estante, un recordatorio constante de nuestro aterrador roce con una pesadilla en el desierto. El auto, Bessie, nunca volvió a ser el mismo. Cada clic y chirrido en el camino provocaba una sacudida de miedo a través de mí, un eco fantasmal de mandíbulas sobre metal. Pero en medio del miedo persistente, también había gratitud por la rápida llegada de la policía y el guardabosques, por la amabilidad del gerente del motel y por la resistencia de nuestra familia. Nos habíamos enfrentado a un horror sacado directamente de una pesadilla y salimos conmocionados pero ilesos. Fueron unas vacaciones que nunca olvidaríamos, un claro recordatorio del poder puro y la belleza implacable de la naturaleza. Y tal vez, un nuevo respeto por la humilde cinta adhesiva, un salvavidas en las situaciones más inesperadas. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Mi destartalado Subaru, apodado cariñosamente el clavo oxidado, retumbaba por la carretera desierta, sus faros tallaban túneles gemelos a través de la noche oscura. El reloj en el tablero parpadeó sin piedad a las 2:13 de la mañana. El agotamiento me carcomía los párpados, una batalla constante entre la adrenalina de un viaje nocturno y el agotamiento de la semana de exámenes finales. Yo era el conductor designado para el viaje de graduación improvisado. Nuestro pequeño grupo universitario huyó de los confines opresivos de los dormitorios y los libros de texto para pasar un fin de semana de campamento en el remoto desierto de Montana. A mi lado, Sarah, con la cabeza apoyada en mi hombro, tarareaba la débil melodía que sonaba en la radio agonizante. En el asiento trasero, Emily y Alex discutían juguetonamente por una bolsa de patatas fritas rancias. No era exactamente así como me imaginaba celebrar la graduación. El viaje de mis sueños a Europa quedó en un recuerdo lejano, reemplazado por esta alternativa de último momento y económica. Pero ver los rostros alegres y privados de sueño de mis amigos, el entusiasmo compartido por escapar, me calentó el corazón. De repente, la radio chisporroteó y se apagó, reemplazada por un silbido de estática. Fruncí el ceño y ajusté el dial sin éxito. Genial. Justo lo que necesitamos, murmuró Sarah, finalmente levantando la cabeza. No te preocupes, dije, tratando de parecer confiado. Probablemente sea solamente una señal débil aquí afuera. Unos cuantos kilómetros más adelante, aparecieron a lo lejos unos faros que crecieron rápidamente en mi espejo retrovisor. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. Alguna compañía en este tramo solitario de la carretera. Con un destello plateado, un elegante Audi pasó rápidamente a nuestro lado, y sus ocupantes apenas nos miraron. Mientras el Audi avanzaba, noté algo extraño. Los 2 carriles de la autopista parecían estrecharse. Oye, Sarah, ¿soy solamente yo o el camino se ve diferente? Pregunté, entrecerrando los ojos ante el asfalto oscuro que desaparecía delante. Ella miró hacia adelante, con el ceño fruncido por la confusión. Sí, parece, más estrecho. Un escalofrío recorrió mi espalda. Definitivamente, estábamos en una autopista de 2 carriles cuando salimos del campus. ¿Habíamos tomado un camino equivocado en alguna parte? Estaba completamente oscuro, navegando a la luz de las estrellas y con escasas señales de tráfico. Entonces, de repente, nuestros faros iluminaron el borde de la carretera. No es una línea divisoria, sino un precipicio que se hunde en un abismo de oscuridad. ¿El infierno?, grité, frenando bruscamente. El auto patinó, los neumáticos chirriaron, cuando nos detuvimos a pocos centímetros del borde.
El pánico, frío y agudo, inundó mis pulmones. Mi visión se volvió borrosa mientras contemplaba la escena. La autopista, por la que habíamos estado conduciendo durante horas, simplemente había desaparecido. A un lado, una barandilla y la conocida autopista de 2 carriles. Por el otro, una interminable extensión de oscuridad, el suelo cayendo hacia un vacío invisible. ¿Qué?, tartamudeó Sarah, su voz apenas era un susurro. Emily y Alex, finalmente silenciados por la parada repentina, nos miraron con los rostros marcados por el terror. El silencio era ensordecedor, roto solamente por nuestras respiraciones entrecortadas. El motor del coche estaba al ralentí, un recordatorio burlón de nuestra vulnerabilidad. Debe haber algún tipo de explicación, dijo Sarah, tratando de sonar tranquila. Tal vez una zona de construcción o... Su voz se apagó cuando notamos un detalle escalofriante: la barandilla de nuestro lado de la carretera terminaba abruptamente en el punto donde la carretera desaparecía. Era como si la carretera hubiera sido cortada limpiamente, dejándonos varados en un precario saliente. Todo el peso de la situación me golpeó. Esto no fue una broma, una salida defectuosa o una zona de construcción. Esto era algo completamente distinto. El miedo, frío y primitivo, me arañó la garganta. Mi mente se aceleró, buscando una solución, cualquier solución, pero todo lo que podía imaginar era la oscuridad infinita, esperando reclamarnos si hacíamos un movimiento en falso. ¿Ahora qué? La voz de Alex, un temblor apenas audible, rompió el horrorizado silencio. No tuve respuesta. Mis manos temblaron mientras intentaba alcanzar mi teléfono. Por supuesto, no hay señal. Tal vez el Audi vio lo que pasó, ofreció Sarah, con la voz ligeramente temblorosa. Pueden pedir ayuda. La esperanza parpadeó brevemente en mi pecho. Pero mientras mirábamos, los faros del Audi reaparecieron a lo lejos, aparentemente circulando por una autopista de 2 carriles perfectamente normal. El camino fantasma permaneció invisible para ellos. La desesperanza de nuestra situación se instaló como una niebla sofocante. Estábamos atrapados en una franja de asfalto en medio de la nada, sin camino hacia atrás ni hacia adelante. El tiempo se prolongó hasta convertirse en una eternidad. Nos acurrucamos juntos en el auto, el silencio interrumpido solo por el chirrido ocasional de un roedor afuera. Mientras el amanecer comenzaba a pintar el horizonte con rayas anaranjadas y rosas, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre el asfalto restante, un destello de movimiento en la distancia atrajo mi atención. Entrecerrando los ojos contra el sol naciente, vi una figura acercándose en la distancia. El alivio me invadió en una ola tan poderosa que casi me hizo caer de rodillas. Era alguien, un ser humano, un potencial salvavidas en nuestra aterradora situación. Sarah, Emily, Alex. Mira, exclamé, señalando con entusiasmo. La figura emergió de la bruma previa al amanecer, revelando a una mujer alta y curtida con un sombrero de vaquero gastado y jeans polvorientos. Llevaba un bastón y se acercó a nosotros con cautela, con los ojos entrecerrados para protegerse del sol. «Ustedes perdieron», gritó, su voz ronca por la edad. «Perdido». Tartamudeé, sin saber cómo articular nuestra situación. Nosotros, no sabemos cómo, pero el camino simplemente desapareció. La mujer nos miró fijamente durante un largo momento, su expresión ilegible. Entonces, un destello de comprensión cruzó por su rostro. «Ah», dijo, asintiendo lentamente. «Te has topado con la carretera del diablo». «¿La carretera del diablo?», repitió Sarah, con el miedo volviendo a aparecer en su voz. La mujer señaló hacia el abismo con su bastón. «He estado aquí durante generaciones», dicen. «Un tramo de carretera maldito por espíritus inquietos. La gente desaparece, los coches desaparecen, tragados por la oscuridad». Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Esto era lo último que necesitaba, una explicación sobrenatural para nuestra situación. Pero una parte de mí, una parte desesperada, se aferró a la posibilidad de que esta mujer, con sus crípticas advertencias y su conocimiento local, pudiera tener una salida. ¿Hay alguna manera de regresar?, pregunté, mi voz apenas era más que un susurro.
La mujer nos estudió durante un largo momento antes de hablar. Hay una manera, pero no es fácil. Requiere coraje y sacrificio. ¿Sacrificio? Alex chilló, su voz apenas un chillido. Algo de valor, explicó la mujer. Algo que aprecias. Solamente entonces la carretera del diablo cederá su control. El miedo se acumuló en mi estómago. ¿Qué quiso decir con sacrificio? ¿Estaba pidiendo una de nuestras vidas? Nuestros ojos se encontraron, una conversación silenciosa pasó entre nosotros. Estábamos aterrorizados, desesperados, pero entregar una parte de nosotros mismos parecía un precio demasiado alto. La mujer suspiró al sentir nuestra vacilación. Hay otra manera, dijo con voz sombría. Pero es peligroso. El camino puede reaparecer por sí solo, pero puede que no sea estable. Un movimiento en falso, un solo resbalón y... Se detuvo, señalando hacia el abismo. El silencio sostuvo el peso de nuestra decisión. Quédese en tierra firme, enfrentándose a lo desconocido, o arriesgues a emprender un viaje potencialmente mortal por una autopista fantasma. Al mirar los rostros de mis amigos, pálidos por el cansancio y el miedo, supe que solo había una respuesta. Nos arriesgaremos en la carretera, declaré, mi voz más firme de lo que sentía. La mujer asintió, con un atisbo de respeto parpadeando en sus ojos. Desapareció entre la maleza por un momento y regresó con un pequeño mapa desgastado dibujado en un trozo de papel. Mostraba una ruta apenas discernible bordeando el borde del abismo, la carretera del diablo, una línea tenue y vacilante. Sigue este camino, le indicó, señalando el mapa. Será lento y traicionero, pero debería llevarte de regreso a la carretera normal. Le dimos las gracias efusivamente, una mezcla de miedo y gratitud burbujeaba en nuestro interior. Cuando se giró para irse, hizo una pausa y me miró. Una cosa más, dijo en voz baja. No mires atrás. El significado flotaba en el aire. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Había algo que nos perseguía, algo que acechaba en el abismo? No me atreví a preguntar. Con un último asentimiento, la mujer desapareció entre la maleza, dejándonos solos al borde de nuestra aterradora situación. Respiré profundamente y agarré el volante con las manos empapadas de sudor. Seguimos el mapa improvisado y sus toscas marcas eran nuestra única guía. El camino era más bien un camino de tierra, apenas lo suficientemente ancho para Dorrastineo y que se estaba desmoronando en los bordes. Un precipicio se abría a nuestro lado, un recordatorio constante del peligro en el que estábamos. El viaje fue un avance agonizante. Cada giro, cada golpe, enviaba una sacudida de miedo a través de nuestros cuerpos. No nos atrevimos a mirar atrás, impulsados por la críptica advertencia de la mujer y el puro terror de lo que podría haber allí. Las horas pasaron en una nube de polvo, sudor y oraciones silenciosas. El sol subió más alto, horneando la tierra agrietada y convirtiendo nuestras gargantas en papel de lija. Al mediodía, no habíamos visto ni una señal de la carretera regular, pero la carretera del diablo parecía estar solidificándose, el asfalto asomando a través de la superficie polvorienta con más frecuencia. De repente, Amelie jadeó y señaló hacia adelante. Una fina línea de neblina de calor brillante oscilaba en la distancia. Brillaba, distorsionado, como un espejismo. Pero a medida que nos acercábamos, el brillo se convirtió en una vista familiar, el otro carril de la carretera, con barandilla y la línea blanca que recorría el centro. Me invadió un alivio tan potente que casi me mareó. Habíamos escapado de la carretera del diablo. Con manos temblorosas, conduje Dorrastineo hacia el asfalto sólido. Una sensación de euforia abrumadora recorrió el coche. Estábamos a salvo. Habíamos engañado a la muerte, o tal vez al pacto con el diablo. No hablamos durante un rato, cada uno perdido en su propio alivio privado. Finalmente, Sarah rompió el silencio. ¿Crees que? Comenzó, pero no terminó la pregunta. Creo que. ¿Crees que dejamos algo atrás?, preguntó vacilante. Las palabras de la mujer sobre un sacrificio resonaron en mi mente. ¿Habíamos renunciado a algo? ¿Una parte de nosotros mismos?
El miedo a lo desconocido, el terror al abismo, ¿nos perseguirían para siempre esos recuerdos? Miré hacia la dirección de donde venimos, un escalofrío recorrió mi espalda. Pero no había nada que ver, solamente un tramo aparentemente interminable de carretera que desaparecía en el polvoriento horizonte. No lo sé, dije finalmente. Pero una cosa es segura, nunca seremos los mismos. Continuamos el viaje en un estado de ánimo tranquilo. El espíritu de celebración del viaje había sido reemplazado por una profunda sensación de inquietud. La imagen del abismo, el paisaje desolado y el críptico encuentro con la mujer quedarían grabados para siempre en nuestra memoria. Llegar al campamento, un claro rústico escondido en la naturaleza de Montana, me pareció extrañamente surrealista. Los imponentes pinos, el gorgotear de arroyo, nada de eso podía borrar la sensación inquietante que persistía. El resto del viaje de campamento fue borroso. Hicimos los movimientos, caminamos, pescamos, compartimos historias alrededor de una fogata crepitante, pero la experiencia en la carretera del diablo se cernía sobre nosotros como una nube oscura. Regresamos de nuestro viaje, bronceados, agotados y extrañamente cambiados. Se reanudó la vida universitaria, pero se sentía diferente, ensombrecida por el recuerdo de nuestro aterrador encuentro. Años más tarde, reunidos para una reunión universitaria, la conversación inevitablemente giró hacia esa fatídica noche en la carretera. Ninguno de nosotros podía explicarlo, la carretera desaparecida, la mujer críptica, la advertencia de la mujer. ¿Fue una ilusión compartida provocada por el cansancio? ¿Un truco de luz en el vasto vacío de Montana? ¿O fue algo más, algo que no pudimos comprender? Nunca volvimos a hablar de ello públicamente, descartándolo como una alucinación extraña y compartida. Pero en medio de las risas y los recuerdos, una silenciosa comprensión flotaba en el aire. Habíamos vislumbrado algo más allá del velo de la realidad, algo aterrador e inquietante. Y el recuerdo de la carretera del diablo y el sacrificio tácito nos unirían para siempre. El sol de julio caía sin piedad sobre la polvorienta carretera de Arizona, convirtiendo el asfalto en un resplandeciente espejismo. Dentro de nuestra confiable minivan, cariñosamente llamada The Wanderer, se libraba una batalla entre las ráfagas heladas del aire acondicionado y el calor implacable que se filtraba a través de las ventanas. Detrás del volante, tamborileé con los dedos contra el volante, tratando de ignorar el coro de "Ya llegamos" que emana del asiento trasero. Este era nuestro viaje familiar anual por carretera, una tradición desde antes de que nacieran mis hijos, Emily, de 10 años, y Max, de 8. El destino de este año, el Gran Cañón, una majestuosa maravilla natural que deseaba desesperadamente compartir con ellos. Sin embargo, el viaje de 8 horas desde Phoenix parecía decidido a poner a prueba nuestra paciencia. De repente, Sarah, mi esposa, que navegaba con un GPS obsoleto, se quedó sin aliento. «Cariño, hay un accidente más adelante. Se ve mal». Entrecerré los ojos a través del parabrisas. Una columna de humo negro se elevó hacia el cielo, oscureciendo una curva de la carretera unos kilómetros más adelante. El pánico se apoderó de mi pecho y apreté con más fuerza el volante. «Deténgase», ordenó Sarah, con voz aguda. «Necesitamos ver si alguien necesita ayuda». Me dirigí hacia el arcén ancho y detuve el coche. Emily y Max, sintiendo la urgencia en nuestras voces, estiraron el cuello por la ventana, con los rostros marcados por la preocupación. Cogí la radio con la esperanza de encontrar alguna noticia sobre el accidente. En cambio, la estática llenó el aire. Jugueteé con el dial, con creciente frustración, antes de rendirme. «Probablemente haya mala señal aquí», murmuré. Salimos del coche, entrecerrando los ojos a través de la neblina de calor. Las sirenas sonaron a lo lejos, haciéndose más fuertes a medida que un coche de policía, con las luces parpadeando, se detenía con un chirrido al otro lado del lugar del accidente. Los camiones de bomberos lo seguían de cerca, zigzagueando entre el tráfico cada vez más denso. Una familia que viajaba en un automóvil cercano también salió, con el rostro pálido. La mujer se acercó a nosotros con la voz temblorosa. «¿Lo viste?», preguntó, señalando hacia la columna de humo.
No, respondí, sacudiendo la cabeza. Acabo de escuchar una explosión y vi todo ese humo. Era un camión, intervino el hombre del otro coche, con voz sombría. Un semirremolque fuera de control. Sin luces, simplemente avanzando a toda velocidad por la carretera. Se me heló la sangre. ¿Un semirremolque desbocado? La imagen de un vehículo descomunal y fuera de control llenó mi mente, enviándome una sacudida de miedo. Como si fuera una señal, una voz frenética crujió a través del altavoz de mi teléfono. Era el sistema de alerta de emergencia, un camión fuera de control en la Enero de 40 en dirección este acercándose al marcador de la milla 218. Vehículos en el área, tengan cuidado y deténganse si es seguro hacerlo. Mi estómago se revolvió. Marcador de milla 218. Eso estaba solamente unos kilómetros más adelante. Vuelvan al auto, les ladré a Sarah y a los niños, empujándolos hacia la minivan. Volvimos a subir al The Wanderer, la urgencia me impulsó a cerrar la puerta del auto y arrancar el motor. Una mirada hacia atrás mostró que la columna de humo se disipaba, dejando tras de sí una barandilla destrozada y una zona carbonizada en la carretera. La escena del accidente fue un crudo recordatorio del peligro que nos esperaba. Con un pie fuerte en el acelerador, regresé a la autopista, incorporándome cautelosamente al lento tráfico. Cada coche que pasaba parecía impedir nuestro avance, alimentando mi creciente ansiedad. ¿A dónde vas, papá?, preguntó Emily, su voz apenas era un susurro. Necesitamos adelantarnos a ese camión, le expliqué, manteniendo mi voz tranquila a pesar de los frenéticos golpes en mi pecho. Es peligroso. Sarah se acercó y apretó mi mano. ¿Crees que lo atraparán? Negué con la cabeza y un nudo se apretó en mi garganta. Mi mente se aceleró, repitiendo las palabras de la mujer, sin luces, simplemente avanzando por la carretera. Parecía sacado de una pesadilla y la realidad se estaba instalando con una claridad aterradora. Cuando finalmente despejamos el área congestionada cerca del accidente, mi teléfono volvió a la vida. Otra alerta de emergencia, múltiples informes de vehículos fuera de control en la Enero de 40 en dirección este. Tenga extrema precaución y evite conducir en esta sección de la carretera si es posible. ¿Múltiples vehículos fuera de control? ¿Qué está pasando? Este ya no era solamente un semi-deshonesto. Una premonición escalofriante me carcomió, estábamos justo en medio de lo que fuera que estuviera causando este caos vehicular. En ese momento, lo vi en mi espejo retrovisor, un camión monstruoso, con su parrilla cromada brillando amenazadoramente bajo el sol de la tarde. Pero no fueron las luces intermitentes y las sirenas que esperaba. Este estaba oscuro, su remolque carecía de marcas reflectantes, como un fantasma corriendo por la carretera. El pánico, frío y agudo, inundó mis pulmones. Pisé el acelerador con fuerza y The Wanderer se esforzó por la presión. En el asiento trasero, Emily y Max estallaron en gritos de terror. Sarah se agarró al tablero con los nudillos blancos. El camión se nos acercó a una velocidad aterradora. La aguja del velocímetro subía a 80, un ritmo imprudente en una carretera concurrida, pero cada instinto me gritaba que fuera más rápido. En el espejo lateral, vi cómo el monstruoso vehículo se hacía más grande, su silueta oscura eclipsaba a los autos que nos rodeaban. Parecía decidido, un monstruo desbocado empeñado en colisionar. Mi mente se aceleró, buscando una ruta de escape. Los arcenes estaban llenos de camiones, sin dejar espacio para maniobrar. Más adelante, un largo tramo de construcción estrechaba aún más la carretera, creando un cuello de botella. Allá, exclamó Sarah, señalando un espacio apenas visible entre un camión y una camioneta en el carril izquierdo. ¿Puedes pasar? La esperanza parpadeó brevemente en mi pecho. Fue una maniobra muy arriesgada, pero era nuestra única oportunidad. Con una respiración profunda, agarré el volante y conduje hacia el hueco. El auto se tambaleó y chirrió mientras avanzábamos, el rugido del camión que pasaba llenaba el auto. Miré hacia atrás, mi corazón latía a un ritmo frenético. El camión desbocado, sin inmutarse, continuó su persecución, su forma oscura ahora aparecía en el espejo retrovisor de la camioneta que estaba a nuestro lado. No paran.
Max gritó, con la voz ahogada por el miedo. El pánico amenazó con consumirme, pero las caras aterrorizadas en el espejo retrovisor me animaron a seguir adelante. No podía dejar que este monstruoso vehículo ganara. Empujé al Wanderer aún más fuerte, el motor chirrió en señal de protesta. A través de la confusión de los autos que pasaban, noté un letrero que marcaba una salida próxima. Era nuestra única esperanza. Con un tirón desesperado del volante, me desvié hacia la rampa de salida, con los neumáticos chirriando en señal de protesta. El camión desbocado, aparentemente anticipando nuestro movimiento, viró hacia el carril izquierdo, con el objetivo de bloquear nuestra fuga. El espacio entre la camioneta y la barrera de hormigón se redujo a un grado aterrador. «Papá, no cabemos». Emily chilló. En una fracción de segundo, una decisión desgarradora pasó por mi mente. Sabía que era arriesgado, casi suicida, pero era nuestra única oportunidad. Pisé el freno de golpe, haciendo que The Wanderer se detuviera bruscamente a centímetros de la camioneta. El monstruoso camión, incapaz de reaccionar a tiempo, se estrelló contra la parte trasera de la camioneta. Un estrépito ensordecedor llenó el aire cuando el metal se arrugó y el vidrio se hizo añicos. La fuerza del impacto hizo que la camioneta girara violentamente por el carril y sus restos destrozados se detuvieron contra la barrera de concreto. Observamos, paralizados por el horror, como el camión se detenía con un chirrido unos metros más adelante, mientras su parrilla ennegrecida humeaba siniestramente. El silencio que siguió al choque fue denso y pesado, roto solamente por los gemidos del camionero sacudido que había salido milagrosamente de su vehículo destrozado. El alivio, como una cálida ola, me invadió. Estábamos vivos. Conmocionado, aterrorizado, pero vivo. La escena del accidente se convirtió en un ballet caótico de luces intermitentes y sirenas. Los agentes de policía se reunieron alrededor de los escombros, atendiendo a los heridos e investigando la causa de los accidentes. Permanecimos en nuestro auto, la adrenalina drenando lentamente de nuestros cuerpos, dejando atrás un cansancio profundo. Al mirar a mis aterrorizados hijos, con sus rostros pálidos y demacrados, supe que este viaje por carretera quedaría grabado para siempre en nuestros recuerdos. Un recordatorio aterrador de un día en el que escapamos por poco de una pesadilla metálica. La causa de los vehículos fuera de control seguía siendo un misterio. Los informes de prensa especularon sobre fallas eléctricas o un ataque de piratería, pero no surgió nada concreto. Pero para nosotros no era necesaria ninguna explicación. Habíamos sido testigos de primera mano de las consecuencias y eso fue suficiente. El resto del viaje al Gran Cañón fue borroso. La majestuosa maravilla natural palidecía en comparación con el trauma que habíamos experimentado. Nuestra familia se unió más, un vínculo forjado en el miedo y la supervivencia. Nunca volvimos a hablar del camión fuera de control en la carretera. Pero el recuerdo persistió, una nube oscura se cernía sobre nuestra tradición anual de viajes por carretera. Quizás fue una señal, una premonición de que es mejor no emprender algunos viajes. Pero en los momentos tranquilos, cuando el sol del verano caía a plomo y la carretera brillaba en la bruma del calor, no podía evitar mirar por el espejo retrovisor, un escalofrío recorriendo mi espalda, casi esperando ver una silueta oscura acercándose a nosotros. Su presencia malévola es un recordatorio escalofriante del día en que bailamos con el desastre. Años pasados. Nuestros hijos crecieron y el recuerdo del camión fugitivo se desvaneció en un sueño confuso e inquietante. Reanudamos nuestros viajes anuales por carretera, aventurándonos más lejos y explorando nuevos paisajes. La vida se convirtió en una rutina de obras de teatro escolares, ferias de ciencias y primeros enamoramientos. Una sofocante mañana de julio, 10 años después de nuestra desgarradora experiencia, nos encontramos de nuevo en la enero de 40, esta vez en dirección este hacia las grandes montañas humeantes. Una sensación de déjà vu me invadió mientras cruzábamos las polvorientas llanuras de Arizona, el calor brillando en el asfalto. Oye, ¿recuerdas esa vez que casi nos atropella ese camión fuera de control? Preguntó Max, su voz mezclada con un toque de valentía adolescente. Emily, ahora una mujer joven, hizo una mueca. No me lo recuerdes. Eso fue lo más aterrador que jamás haya sucedido. Sara,
sintiendo mi inquietud, me apretó la mano. «Está bien, cariño». Eso fue hace mucho tiempo. Forcé una sonrisa, tratando de deshacerme de la sensación inquietante. Después de todo, era solamente un mal recuerdo, un suceso extraño. De repente, la radio cobró vida. Una voz familiar, mezclada con urgencia, cortó la estática. Era el sistema de alerta de emergencia. Múltiples informes de vehículos fuera de control en la enero de 40 en dirección este, acercándose al marcador de la milla 218. Tenga extrema precaución y deténgase si es seguro hacerlo. Se me heló la sangre. Marcador de milla 218. El mismo tramo de carretera. El mismo mensaje escalofriante. Una mirada a Sarah confirmó mis peores temores. Sus ojos se abrieron, reflejando el terror que sentí subiendo por mi garganta. En el espejo retrovisor, un destello de movimiento llamó mi atención. Una forma oscura, una silueta monstruosa, nos alcanzaba en la distancia. Al igual que antes, el camión carecía de luces y su remolque parecía unas fauces abiertas. El pánico me invadió, pero esta vez fue diferente. Esta vez no éramos adolescentes asustados. Esta vez éramos supervivientes experimentados. Con una determinación férrea, pisé el acelerador con el pie, la adrenalina corriendo por mis venas. «Esperar», grité, mi voz ronca por la determinación. No volveríamos a escapar de esta cosa. Esta vez teníamos un plan. Mientras el camión acortaba la distancia, recordé la salida apenas visible que habíamos usado hace una década. Con un tirón desesperado del volante, me desvié hacia la rampa de salida, ignorando el chirrido de los neumáticos y el jadeo de Sarah. El camión, esta vez anticipando nuestro movimiento, viró bruscamente, su silueta oscura se cernía sobre nosotros. Pero estábamos preparados. Habíamos practicado este escenario en los rincones tranquilos de nuestras mentes, un juego mórbido alimentado por el recuerdo de nuestra experiencia cercana a la muerte. Esta vez la salida fue clara. Bajamos corriendo la rampa, con el semi caliente, pisándonos la cola y su rugido ensordecedor resonando a través de las paredes del cañón. Justo cuando llegamos al final de la rampa, una estación de la policía estatal se materializó ante nosotros. Una luz azul parpadeante atravesó el polvo, un rayo de esperanza en medio del caos. Con un último chirrido, nos detuvimos de golpe a pocos centímetros de la patrulla. El camión, incapaz de detenerse a tiempo, se estrelló contra el terraplén de tierra que había más allá, levantando una columna de polvo y escombros. Agotados, pero vivos, salimos a trompicones de The Wanderer, una ola de alivio nos invadió. El policía, una mujer joven de expresión sombría, nos ayudó a ponernos a salvo. Los informes noticiosos confirmaron más tarde que los vehículos fuera de control fueron causados por un ciberataque coordinado, un recordatorio escalofriante de las vulnerabilidades de nuestro mundo moderno. Pero para nosotros el incidente tenía un significado más profundo. Fue un testimonio de la fuerza de la familia, la resistencia del espíritu humano y el terror persistente de una pesadilla metálica que se negaba a permanecer enterrada en el pasado. Continuamos nuestro viaje hacia las grandes montañas humeantes. El recuerdo del semirremolque fuera de control era un duro recordatorio de que incluso en caminos familiares, el peligro podía acechar en las sombras, disfrazado de un fantasma que se precipitaba por la carretera. Pero esta vez lo enfrentamos de frente y salimos más fuertes. Nuestro vínculo se forjó de nuevo en el crisol del miedo y la supervivencia. El viaje por carretera continuó, un testimonio del perdurable espíritu humano, marcado para siempre por el eco escalofriante de una silueta oscura contra el sol de Arizona.